Todos estos son argentinos, así que ustedes pueden pedirle a la planta cuánto vale. Como está también la distribución de LAN, también está lo que se llama la distribución de óptica, ¿sí? Cableado óptico. Que hoy por hoy el cableado óptico depende de, digamos, todo lo que tiene que ver con cable óptico, no distribuidor óptico. El cable óptico está básicamente con todo lo que tiene que ver con fibra con lo que tiene que ver con fibra plástica, ¿sí? Es decir, ese es hoy por hoy está todo con fibra plástica, que es bastante fácil de instalar. No sé cuántos de ustedes tiene ¿cómo se llama? Fibra en su casa. ¿Cuántos de algunos tienen fibra en su casa? ¿Vieron cuando instaló la fibra? ¿Quiénes tienen fibra en su casa? Yo tengo una Sharpie, Felipe, acá en casa, Sharpie. ¿Sí, Sharpie se llama la fibra? No sé, parece que nadie tiene, todo el mundo tiene sistema telefónico estándar, digamos, por cable de fibra, internet, por cable común de teléfono. No, Fiverr te lo usa. ¿Por el de la tele? ¿O no? Cable usa coaxil, sí. En realidad hay tres tipos. Hoy por hoy, internet a tu casa llega por tres modos. Por par telefónico, el par telefónico no llega más allá de 20 megas. Por coaxil, que coaxil puede llegar a muy altas velocidades, puede estar llegando tranquilamente a velocidades de 100 gigas, el coaxil. Y después, igualmente, el que llega a tu casa no va a llegar nunca a 100 gigas, no se preocupen. Y después tenemos fibra que también está alrededor del tera, que tampoco se preocupen que van a tener una ancha banda de tera, por lo menos por los próximos tiempos. Tengan en cuenta que, digamos, todo ese tipo de cableados son distintos tipos de cableado que uno puede llegar a conseguir. Digamos, y todos esos están básicamente definidos por las TIA. Todo lo que es cableado está definido por las TIA. ¿Cómo es el cableado? Entonces, si uno se toma la molestia de leer las TIA, te dice todas las propiedades físicas que tiene que tener cada uno de los cableados. Ojo, las propiedades mínimas por cada categoría, ¿sí? Porque cada categoría a su vez tiene subcategorías. Por ejemplo, no es lo mismo el industrial que el hogareño, no es el mismo que, digamos, para taller que para químicas, es decir, tiene todo un montón de categorías los distintos tipos de cableado. Todos esos tipos de cableado están definidos por las TIA, ¿sí? Son lo que serían las reglas de cableado, ¿sí? Dentro de lo que es reglas de cableado nos encontramos también con los nombres, es decir, cuando uno va a cablear se encuentran con las estructuras. El cableado, hoy por hoy, siempre se piensa en paralelo, digamos, es decir, el objetivo del cableado es que tenga, digamos, al mismo lugar lleguen dos cables y se trata de armar anillos. Obviamente, antes los switches eso no lo permitían, ¿sí? Hoy por hoy, cuando ustedes ven las estructuras típicas de red, y de hecho muchas veces me van a escuchar, son en árbol, ¿sí? Son estructuras en árboles. Hoy por hoy se tiende a armar estructura en malla, ¿sí? No malla para bañarse, sino malla en concepto de red, digamos. Básicamente la idea es que tenga algún esquema de redundancia. Siempre las redes deben tener algún esquema de redundancia. ¿Por qué la redundancia? Obviamente porque si te cortan un cable, tiene cosas. Y dentro de las estructuras, no sé si ven mi mouse. Ustedes no ven mi mouse, ¿no? Sí, se ve. El mouse, bueno, tenemos lo que es recorridos horizontales y recorridos verticales, ¿sí? Esto en la jerga se llama backbone, todo lo que es vertical se llama backbone, y lo horizontal se llama cableado vertical.
Un cableado horizontal. El cableado vertical se lo suele llamar backbone. El backbone, en realidad, técnicamente hablando, es todo el cableado que va de switch a switch. ¿Sí? Todo el cableado que va de switch a switch se le suele llamar backbone. ¿Por qué? Porque es la parte de atrás, la que no llega al usuario. Y después, y suele ser, porque como suele estar pensado para edificios, el backbone suele ir en formato horizontal. Eso en algunos lugares no es tan así, ¿no? Entonces, por eso se le llama horizontal backbone. ¿Sí? Y después tenemos verticales. Dentro de después tenemos lo que se llama DMARC. DMARC o POP es la entrada de la red de tu proveedor. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, mi DMARC en mi casa es el lavadero. A mi casa entraron por lavadero. Eso es el DMARC, es por donde entró el proveedor a tu lugar, digamos. Eso es el DMARC. ¿Sí? De hecho, el DMARC debería tener una salita aparte donde el proveedor pueda ir a hacer alguna reparación. ¿Comprenden? Por lo general siempre van a hablar de salas. De hecho, también se habla de que entre la unión entre el recorrido horizontal y vertical también tiene que haber una sala. En realidad, técnicamente no son salas, suelen ser rack. No sé si alguien ha visto un rack. Todos tuvieron que haber visto, aunque sea en la facultad. En la facultad están ahí arriba, ¿no? Como en el techito. Claro, exactamente. Son pequeños gabinetes. Esos son rack. Igualmente, cuando ustedes vean la norma, habla de salas. Olvídense de que a alguien le va a prestar una sala. Imagínense que, por ejemplo, este tiene 3 pisos. Tendría que sacar un backbone por un lado y un backbone por el otro. Tendría que tener 6 salas de comunicaciones. Olvídense de que alguien les dé 6 salas de comunicaciones. Para algo que se pueda, se puede organizar por un gabinete de 50 centímetros por 1 metro y pico por, otro metro, más o menos aproximadamente. Es decir, con un gabinete de ese tamaño se puede resolver tranquilamente. Entonces nadie le va a prestar toda una sala para ese gabinete. Entonces, tengan en cuenta de que la norma habla de sala, pero en la realidad se suele resolver con un gabinete. Lo mismo que el DMARC. El DMARC se habla de una sala, pero se suele resolver con un gabinete o con una caja, tanca. ¿Sí? De hecho, lo mejor que te puede pasar es que el DMARC esté en la sala de informática, cerca de la sala de servidores, ¿sí? Lo más cercano posible. Pero eso ya es una cuestión de criterios. Hay algunos que por cuestiones de seguridad física prefieren que el DMARC esté por fuera. Se lo llama DMARC o POP. La otra palabra POP viene de telefonía. DMARC es una palabra más, punto de marcación es una palabra más genérica que se suele usar en telecomunicaciones. Pero también se lo llama POP porque antes toda la parte de telefonía se hablaba del POP, la entrada del proveedor de telefonía. Cuando hablábamos de esta, después tenemos el lugar donde llega toda la red, que suele estar en la sala de servidores, que se llama MDF, que en el MDF, que es el Main Distributor, no me acuerdo del F que era. En ese lugar está, en ese gabinete, que es el MDF, suele estar en la sala de servidores, donde está el switch principal, o los switches principales. Por lo general puede ser un switch grande, o suele ser un grupo de switch en trunk, que suele ser en trunk, cuando un switch está en trunk, es que están todos juntos, como si fuera uno solo. No son switches separados, sino tienen una administración única. Los switches tienen la posibilidad de juntar un montón de switches y te ofrece una administración única, no separada. Con lo cual, en ese MDF suele estar todo. A veces está en la misma sala de servidores el MDF y a veces está en otra sala. Pero tengan en cuenta que el MDF es donde está toda la parte de cosas. En el estándar TIA habla de la sala de telecomunicaciones, no la sala de equipos, ¿sí? La sala de equipos es donde están los servidores. La sala de telecomunicaciones es donde está el MDF que estamos hablando. ¿Sí? Todo eso, a su vez,
así, porque la norma así lo exige, hay un área de administración o trabajo de los operativos, es decir, la gente de soporte de todo esto. Con lo cual, a todo esto hay que agregarle un espacio para que la gente de soporte trabaje, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta en muchos casos. Bueno, todo este tipo de cosas, la idea es que, digamos, cuando se diseñe una red, ustedes tienen que tener en cuenta un concepto de escalabilidad. Tengan en cuenta que una red tiene que durar 10 años. Cuando ustedes desarrollan una red o piensan en una red, lo que ustedes pongan tiene que durar 10 años. Ustedes cuando piensan en informática, su equipo, su computadora, ¿cuánto dura su computadora por lo general hasta que usted la cambie? ¿O están pensando en cambiarla? 15 años. 15 años. Está bien argento. 15 años es argento, olvídense. Y con lo que está el dólar. Sí, por eso, porque somos argentos, ¿no? Pero en todo lado del mundo los activos, a ver, la red es un pasivo. En todos lados del mundo, digamos, civilizado, digamos, se piensa de que los activos tienen que durar entre 4 a 5 años, entre 3 y 5 años, y los pasivos, que son el cableado, tienen que durar 10 años. Obviamente, Made Argento, nosotros los activos los hacemos durar 10 años, 15 pero le sacamos chispas, y un pasivo dura 20 a 25 años. Con lo cual, nosotros tenemos que pensar en esa escalabilidad, digamos, tenemos que tener pensado ya de que si hoy por hoy requieren red de un gigabit o de 100 megabits, si nosotros pensamos que necesitan redes digamos, de 100 megabits, ya deberíamos estar pensando en ponerle redes de 1 gigabit, es decir, el cableado debe estar pensado en gigabit, no en 100 megabits. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle la posibilidad de un cambio de activos, digamos, el objetivo de todo lo que es lo pasivo, tiene que durar un cambio de activos. ¿Comprenden eso? Entonces, cuando diseñen el cableado, piensen en la escalabilidad. ¿Qué significa eso? Que les permita durar una muda de activos, es decir, pasar de 100 megabits a 1 gigabit. Entonces, hoy por hoy, si el estándar es gigabit, ustedes tienen que estar pensando ya en la posibilidad de poner cableado para 10 gigabit. Igualmente es carísimo el cableado de 10 gigabit, pero bueno, ya es una cuestión de ustedes cómo la piensan. Pero por lo menos el backbone, la parte de atrás de conexiones, debería por lo menos llevar 2 cables, por ejemplo. Si ustedes no van a escalarlo, por lo menos llevar 2 cables o 4 cables para poder escalarlo. O directamente ya pensarlo en fibra al backbone. Que hoy por hoy las fibras plásticas son relativamente baratas y permiten muy buena escalabilidad. Cosa que el cableado está más fijo en tamaño, digamos, en ancho de banda. Otra cuestión es la escalabilidad en el área de trabajo, es decir, que por cada puesto de trabajo debería haber, de hecho, si uno quiere estar en norma, la norma lo exige, 2 cables, es decir, uno para cada uno. Digamos, 2 cables por cada puesto de trabajo. Eso te permite escalar, digamos. Si mañana me aparece una impresora de red, puedo meterlo. O si me cortan el cable, puedo cambiar de un lugar al otro. Bueno, este es un punto de marcación tipo telefónico, ¿sí? Hermoso. Y esto ya es un punto de marcación o sala de telecomunicaciones más acorde digamos, a una red estándar. Obviamente, si ustedes llegan a ver un data center así, no es un data center argento. Tiende a estar un poco más desprolijo porque los separadores, eso tiene que ver con los separadores, todo lo que tiene que ver para que los cables estén prolijamente pasados. Entonces, suele ser caro, digamos. Entonces, te encarece casi un 50% más la obra y por lo general mucha gente no lo paga. Digamos, todos esos detallitos son caros, con lo cual no se suele agregar. Después las áreas de trabajo. Por lo general un cable tiende a tener 50 metros. Entonces, si yo elijo un punto de marcación acá,
y el edificio tiene 100 metros de longitud, obviamente yo voy a marcar hasta 50 metros. Es decir, el switch que está acá va a llegar hasta 50 metros. ¿Sí? Estamos, si lo corro, digamos, si tengo un punto acá, yo tengo 50 metros. Es decir, si tengo otro punto acá, el B, tengo 50 metros de esta manera. Entonces tengan en cuenta de que los puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cables, donde el cableado horizontal, lo máximo son 90 metros. ¿Por qué 90 metros? Porque yo, digamos, los patch, es decir, la conexión entre este equipo que se pone, digamos, esto se maneja con jack, con RJ45. Esto es un jack, que son RJ45, son unos conectores especiales que me permiten poner un patch core, digamos. Si yo quiero hacer una unión entre dos cables, no puedo unirlo como uno en electricidad, que lo único que tengo que hacer es enroscarlo, ¿sí? Eso no se hace. Se ponen este tipo de separadores, digamos, ¿sí? Bueno, un cable de red se dice que puede estar emparchado 2 veces, digamos, puede tener dos de estos, uno acá y otro del otro lado, y está a su vez conectado a través de 2 patch. ¿Por qué se hace eso? Porque esto me garantiza que va a durar al menos 10 años, al menos 10 años. De hecho, en la facultad nosotros tenemos instalaciones que ya vienen por sus 30 años, y van a cumplir 40 tranquilamente. Y la mayoría de las instalaciones públicas pasa lo mismo, pero ¿por qué duran tanto tiempo? Por este motivo, porque si estuvieran directamente conectados a la ficha, a la RJ45, digamos, se rompería. Esto con jack, digamos, a mí me garantiza que van a durar más de 10 años, ¿sí? Lo que se rompe es el patch, la conexión entre esto y la máquina, y del otro lado lo mismo. Lo que se suele romper es la conexión entre esto y la máquina. Entonces, como lo máximo que puede tener entre la pared y la máquina son 5 metros, se dice que lo máximo que puede tener un backbone, digamos, es 90 metros. ¿Comprenden por qué los 90 metros de distancia? Es decir, estos 90 metros que están acá se establecen porque un cableado no debe superar los 100 metros. Después vamos a hacer un par de cuentas cuando veamos en la próxima teórica, vamos a hacer un par de cuentas por qué no más de 100 metros. Pero bueno, el cableado no debe tener, el Ethernet no debe tener más de 100 metros. Y tiene una razón, después lo vamos a ver. ¿Funciona si yo pongo 105 metros? Y ahí empieza ya la suerte y a tallar un poco de la experiencia, ¿sí? Después lo vamos a discutir un poco más. Por eso, todo cableado, por lo que vamos a ver la clase que viene, tiene una distancia máxima. Y eso después lo vamos a ir viendo. En el cableado, digamos, en Ethernet tiene máximo 100 metros. Por eso, cuando se hace una cuenta rápida, esos redondeles suelen ser alrededor de 50, 60 metros. ¿Para qué? Para que todos los recovecos que tiene que ser el cable desde el punto A al punto B lo pueda superar. ¿Por qué? Porque el cable muchas veces va desde el piso hasta el techo, que ahí ya se comen 3 metros, de ahí tiene que hacer una L porque tiene que esquivar algunas cosas, eso ya te come un par de metros y después tiene que volver a bajar otros 5 o 3 metros. Entonces, todo ese tipo de cosas uno las tiene que tener en cuenta. Por eso se suelen hacer círculos de 50 a 60 metros. ¿Sí? Bueno, estos son patcheras. Y bueno, este es un típico patch, una conexión que va de pared a la computadora. ¿Sí? Estos patch no deberían tener más de 5 metros de distancia. ¿Sí? Es lo máximo que deberían durar, según norma. Obviamente los patch van de las pacheras, se llaman, donde van, digamos, en los centros de distribución, están las pacheras, que son jack grandes, digamos, a lo largo, y eso va conectado a los switch. Eso va en un bastidor. Otra nomenclatura que suelen usar, en vez de MDF y IDF, que es la nomenclatura que suelo usar yo,
suele nombrarse como MC, IC y HC. Es la otra nomenclatura que se suele usar, que es, digamos, MC es el main center, digamos, el punto de interconexión, ¿sí? Digamos, cruzada, digamos, es el punto inicial. Después está el IC, que es el intermediato, ¿sí? Digamos, el conexión de intermedio. Y el HC, que es el horizontal, digamos, es el horizontal. Muchas veces, digamos, un backbone se corta en IC, digamos, hay un switch intermedio entre uno y otro. Se trata de esquivar digamos, el IC, no es que sea mala palabra, pero se tiende a tratar de esquivar, se trata de llegar de MC a HC en todos los casos posibles, no se trata de usar un IC. Pero eso depende mucho de la literatura que ustedes agarren. Hay gente que les gusta, digamos, hay gente que te establece siempre un IC y hay gente que no. Particularmente yo soy de la idea de que, digamos, si se puede esquivar el IC, se lo esquiva. ¿Sí? Pero esos ya son gustos de instalación. ¿Qué es lo que suele agregar? El IC suele agregar mayor distancia y suele llegar a agregar, digamos, suele agregar también la posibilidad de mayor mantenibilidad del cable. ¿Cuál es la desventaja? Que tenés un salto más. Ya contaste un salto. Y en realidad, como máximo, debería haber 3 saltos. ¿Qué son estos 3 saltos? El MC, IC y el HC. No debería haber un salto más. ¿Sí? ¿Cuántos saltos soporta la Ethernet? Suele soportar 5 saltos. Es lo máximo que debería tener el Ethernet. Al 6º salto empieza a tener comportamiento errático el Ethernet. No es que no funcione, suele tener comportamiento errático. ¿Sí? Puede haber problemas desconocidos. Entonces, como decíamos antes, digamos, del MC se suele pasar un IC y al HC, o digamos, aunque particularmente yo diría un MDF y un IDF. Tengan en cuenta que tengan en cuenta que también pasa que en vez de tener, digamos, en la nomenclatura de MDF y IDF, el HC y el IC también se le dicen IDF. ¿Sí? Fíjense que se trata de evitar un 4º salto. Este salto no se debería hacer, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Bueno. ¿Qué ventaja tiene la fibra con respecto al Ethernet? La fibra tiene varias ventajas. Entre eso que la fibra de vidrio tiene casi 3 kilómetros de distancia. Uno puede unir 3 kilómetros tranquilamente. De hecho, hay fibra, la monofibra puede llegar a tener mayor distancia todavía. Pero la fibra, digamos, la fibra de plástico, digamos, tiene muy buena distancia. Dependiendo de la calidad de la fibra, puede llegar hasta 1 kilómetro. La fibra de plástico, aunque en algunos casos es de menor calidad, puede tener menor. Y, digamos, y puede ser maltratada, ¿a qué se le refiere? Que suele ser más fácil de instalar, puede ser, digamos, las herramientas que se requieren son muy baratas, es decir, hay toda una cuestión bastante interesante. Y otra cuestión que tienen las fibras es que no tienen tierra, conexión, digamos, no requieren conexión a tierra. ¿Por qué? Porque entre edificio y edificio suelen tener tierras distintas. ¿Qué significa que tengan tierras distintas? Tienen potenciales distintos. Es decir, 0 volt no es 0 volt. 0 volt nunca, digamos, la tierra nunca es 0, es 0,001 volt. Y si del otro lado tengo, pero toda la instalación está referida a esa tierra. Si el 0 es ese 0. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo... En un lado tengo 0,01 y en el otro tengo 0,05. ¿Qué pasa? ¿Qué va a haber entre un punto y otro punto si tengo cableado estándar, UTP de cobre? Si tengo 2 potenciales distintos, ¿qué voy a tener? ¿Una corriente? ¿O no? Una pequeña corriente de fuga se llama, corriente de fuga. Que en términos generales no pasa nada, pero si el equipo no logra drenar esa corriente de fuga, puede quemar componentes. Con lo cual, las diferencias de masa traen problemas eléctricos.
Entonces, la falta de tierra dentro de una instalación de red no es cosa menor, y más si no estoy usando fibra, ¿sí? Entonces, cuando trabajo de edificio a edificio, lo mejor que puedo pasarme es que sea inalámbrico por fibra, pero no usar cobre. ¿Por qué? Porque suelo tener diferencia de potencial y en algunos casos es relativamente importante que el equipo no termina de soportar y termina volando todos los componentes, ¿sí? Aunque sea muy chiquita. Entonces, el componente de tierra no es menor. Y otro detalle que suele pasar también es si tengo distintas tierras dentro del mismo edificio, que eso también es un dolor de cabeza. Les podría contar 6 millones de anécdotas de cómo se quemaron equipos por diferencia de potencial. Y vos decís, pero nada, son un par de milivolt, nada, termina reventando tu equipos. Y por lo general los equipos que uno compra para este tipo de cosas, estamos hablando de son equipos de 70.000 pesos, 100.000 pesos, es decir, no son equipos, digamos, baratos que compras en tu casa que pueden salir 4.000, 5.000 pesos, ¿sí? Y más barato también. ¿No? Que hay equipos de 1.000 mangos también. Pero bueno, nada. Después, bueno, los puntos de consolidación, bueno, eso no es muy importante. Después ¿cómo se llama? Las normas establecen, digamos, las normas tienen un grupo de, acá están los estándares de las TIA, cada uno, fíjense que, por ejemplo, para el componente de cableado, cuando hablo de fibra óptica, estoy hablando de la 568B3, para par trenzado, la B2, y así sucesivamente. Tengo varios estándares para cada uno de los tipos de cosas. Por ejemplo, si estoy armando cableado estructurado para residenciales o comerciales menores, estoy usando la 570A, ¿sí? Y así sucesivamente, para cada tipo de edificio hay un tipo de cableado distinto, ¿sí? Tengan en cuenta ese tipo de cosas. A eso voy, digamos. Entonces, dependiendo del edificio al que yo estoy atacando, debería tener unas normas de especial. Por lo general, las normas generales son estándar para todos, pero hay unas cuestiones particulares. Por ejemplo, en edificios donde se manipulen elementos químicos abrasivos, se usa cable con doble protección. ¿Por qué doble protección? Porque suelen ser dos tipos de plástico para dos tipos de abrasiones distintas, ¿sí? Cuando estoy en un taller mecánico con alta cantidad de ruido electromagnético, se suele trabajar con cableado tipo malla, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos varios tipos de cableado. O fibra, ¿sí? Se suele recomendar fibra o cableado con cobre con malla metálica. Bueno, todo eso, si ustedes entran a las web, si ustedes necesitan para un edificio en particular, ustedes pueden entrar a la TIA y bajarlo, o como son normas extremadamente viejas, digamos, no son nuevas, son normas, aunque se van actualizando continuamente, digamos, las normas son bastante estancas, digamos, ¿no? O sea, no suelen tener cambios tan abruptos, más allá de algunas cuestiones particulares. Pero suelen, digamos, se suelen conseguir, si no se consiguen en la página, porque les quieren cobrar un feed para bajarse la norma, lo que pueden hacer también es buscarlo en distintos lugares, en distintos sitios, porque suelen estar publicados igual, más allá de eso. Bueno, en Europa suelen tener sus propios códigos, en Estados Unidos suelen tener algún otro estándar distinto, le agregan alguna cuestión más. Nosotros solemos usar la TIA como viene, no le agregamos mucho más, pero digamos en Estados Unidos suelen tener algún tipo de cambio, digamos una pequeña cuestión, con lo cual uno, dependiendo del país donde está, tiene que fijarse si la norma agrega o quita alguna cuestión en particular. Pero por lo menos la TIA es general a casi todo el mundo, digamos. Casi todas las normas se basan en las TIA, ¿sí? Bueno, conexión a tierra, las normas generales, si van a ver, suelen estar, digamos, para todos, digamos. Fíjense que una de las cuestiones que plantean las normas es, antes de trabajar, verifique dónde están los extintores. Bueno, es decir, conozca los códigos locales con anterioridad. Es decir, fíjense que las normas dicen cosas relativamente sensatas, pero bueno,
tengan en cuenta de que todo este tipo de cuestiones depende de los distintos lugares, ¿no? Es decir, dónde están, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el ingeniero de mantenimiento. El ingeniero de mantenimiento acá es el ingeniero de seguridad y higiene, por lo general, ¿sí? Pero bueno. Eso con respecto, ya van a sufrir seguridad y higiene y todo este tipo de cosas ya la van a ver en seguridad y higiene. Pero bueno, también establece qué ropa de trabajo tienen que utilizar, si tienen que usar casco o no tienen que usar casco. Pero bueno, lo importante acá son las herramientas. Por lo general las herramientas que suelen requerir son un cortacables, que suelen haber herramientas profesionales o herramientas, obviamente, cúter y tijera, ¿sí? Yo igualmente para todo lo que tiene que ver con un trabajo profesional, esto es para usarlo para en casa, made in home, pero en realidad si uno está haciendo un trabajo profesional debería tener un pelacable, porque les puedo asegurar que el corte que van a hacer con un cortacables es mucho mejor que lo que pueden llegar a hacer. De hecho hay cortacables que directamente ya les cortan la vaina y el cable todo simultáneamente, entonces le deja todo prolijo al tamaño que tiene que ser. En cambio esto depende mucho del ojo. Digamos, todo lo que es el cableado y el cúter es, digamos, se puede usar igual, pero tiene que tener un ojo y una práctica bastante fuerte. Después, por ejemplo, herramientas para terminación de cables. En este cable es una herramienta para múltiples pares, para un RJ40, digamos, para un jack, ¿sí? Esta herramienta es para una pachera o un jack, ¿sí? Para poder meter una pachera o un jack. Ahora vamos a ver qué es un... Después tenemos que tener alguna herramienta de conductividad, al menos de continuidad de cable. Nosotros tenemos que garantizar que por lo menos haya continuidad. Después hay otro montón de efectos que vamos a ver más adelante, pero digamos, por lo menos deberíamos garantizar de que la electricidad circule de un punto a otro. Obviamente hay herramientas más especializadas donde me dan otro tipo de cosas. Una herramienta sugerida suele ser una herramienta de detección sobre todo para montaje, digamos, detección de cables dentro de una pared, digamos. Es una herramienta sugerida que rara vez se la ve en los portafolios de los instaladores de redes. Después, por ejemplo, herramientas complementarias como por ejemplo rueda de medición, cinta, pescacable. Igualmente con respecto al pescacable, digamos, no se suele usar, digamos, no es recomendable usarlo. Árboles de cable para poder girar, rueda de giro, tiene varias cuestiones así. Bueno, poleas para poder tirar el cable, todo eso, todo muy lindo, pero digamos, por ejemplo, para poder tirar un cable de red y que no se rompa, por lo general se usan mordazas, ¿sí? Esto tampoco suele ser muy utilizado, por lo general el cable acá se le trata de usar un caño más grande y tratar de no tironearlo para no romperlo. Y de última, si lo tienen que tironear, se debería usar una mordaza o malla como está en este caso. Bueno. Voy a hacer una cuestión de instalación. Bueno, después es muy común que el cableado, sobre todo en lugares que estéticamente lo permitan, el cableado va en canales, ¿sí? Los canales son los que estamos viendo en este lugar, ¿sí? Tenemos canales de distinto tipo, los canales, tenemos canales, si se fijan acá en tiene separaciones, y por lo general los canales la mayoría de los canales no tienen separaciones. Los canales cuando tienen separaciones, uno puede llegar a pasar electricidad también, tiene que dejar una cierta separación. Por lo general la separación suele ser de 2-3 centímetros, entre canal y canal, entre el de datos y el de redes. Más o menos es lo que daba. No me acuerdo en este momento, pero uno puede pasar el cable de red y el cable de electricidad juntos. Lo que no pueden estar es trenzados en sí. Digamos, tiene que haber una pequeña separación entre el cable de red y el cable de... no me acuerdo exactamente el tamaño que pedía la norma, pero creo que no superaba más de 2 centímetros. La fijación de los cables se suele hacer con ataduras de velcro, ¿sí? Son ataduras de velcro, no se suele usar plástico. ¿Por qué? Porque, digamos, no se suele usar ni plástico ni grampas,
porque en Estados Unidos las engrampadoras suelen ser unas máquinas infernales que suelen suelen meterse dentro de, digamos, no sé si alguna vez lo vieron en dibujito, que hasta tira clavo, digamos, pero son engrampadoras muy fuertes, entonces se prohíbe el uso de engrampadoras. A ver, con las engrampadoras que podemos usar acá en cosas no rompes nunca el cable, pero las engrampadoras de Estados Unidos sí, entonces la norma establece que no se puede usar eso. De hecho, solamente lo único que se debería usar sería velcro, ¿sí? Velcro o alguna cinta para atar, digamos, los cables para no presionarlo. Después, no se debería utilizar tampoco, ¿cómo se llama estas cosas negras? Ay, se me fue el nombre. ¿Precintos? Precintos, no se deberían usar precintos. ¿Por qué? Porque vos no deberías apretar el cable, ¿sí? No es que no se pueda usar precintos uno podría usarlo. El problema es que la norma establece que no, porque en realidad cualquiera puede, digamos, una vez que lo presentaste, cualquiera puede tirar un poquito más. Entonces, técnicamente, a ver, no, la norma lo prohíbe, pero uno lo puede usar siempre y cuando que no presione el cable. Es decir, el objetivo es no presionar el cable. Por eso se usa tela y no precinto, ¿sí? Por eso digamos, imagínense que las normas están para que cualquiera los pueda seguir, digamos. La idea es que mi hija de 12 años pueda hacer una instalación de cableado y no mandarse ninguna cagada. Entonces, suelen ser muy estrictas las normas con respecto. Tengan en cuenta el sentido común. Pregunten para qué hicieron esto. Es decir, ¿por qué usan tela? Y te usan tela porque la tela es imposible que ustedes puedan presionar el cable con la tela. ¿Sí? Tienen que ser unas bestias para presionar, digamos, el cable con la tela. ¿Sí? Entonces, ¿pueden usar precintos? Y la norma es decir, no pasarían nunca la norma. ¿Pueden usarlo? Sí. ¿Qué condición tengo que tener? Bueno, no tiren nunca hasta apretar, digamos, nunca apreten el cable y después, una vez que ya armaron ese pasaje, lo que tienen que hacer es romper el precinto de tal manera que nadie lo pueda seguir ajustando. ¿Comprenden eso? No tienen que dejarle la punta para que puedan seguir apretando la punta. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Comprenden ese detalle? Sí, sí. Pero si ustedes hicieron precinto, no cumplen la norma. Tengan en cuenta ese detalle. Son detalles que no... ¿Ves? Nunca deben fijarse los cables a los caños de agua con un sistema de riego. Los cables de alto rendimiento tienen un radio mínimo de curvatura. Es decir, tienen un montón de cuestiones. Les recomiendo que lean digamos, este documento, más allá que es largo, pero tiene un montón de detalles que uno que está en el rubro son de sentido común, pero muchas veces, hasta que ustedes no lo hicieron varias veces, no lo entienden por qué. ¿Sí? Bueno, explican cómo pescar un cable, es decir, hay un montón de cosas. Por ejemplo, cómo hacer para que en un cable no se vaya para abajo, es decir, cómo se grampa eso. Tiene un montón de detalles. Vamos a lo más importante. ¿Cómo es la terminación? Básicamente, la norma establece dos maneras los cables tienen colores. No sé cuántos de ustedes, ¿alguno de ustedes ha pelado un cable UTP? No. ¿No? Bárbaro. Los cables UTP son 8 cables. Todos los cables tienen colores. Van a ver que tienen colores. Los colores ya están fijos, así que siempre van a encontrar verde, azul, naranja y marrón. Y después tienen lo que llaman blanco marrón, blanco azul, blanco naranja y blanco verde. Esos son los colores que tiene y tienen órdenes. Estos son los órdenes. Esto se llama categoría A, digamos, el primer caso es categoría A, y digamos norma A, disculpen, no categoría, norma A, y el otro es norma B. Cuando yo quiero ir de una computadora a otra computadora, o de una computadora a un patch, yo tengo que ir con lo que llama, tengo que usar norma A o norma B, no debo usar cruzado, se llama. El cruzado solamente es para ir de switch a switch. Digamos, eso es lo que dice la norma. El cruzado es para ir de switch a switch y el derecho
que es para ir de computadora a computadora, de computadora a switch, ¿sí? Si va de computadora a computadora, debería ir cruzado. Pero de computadora a switch va derecho, y de computadora de switch a switch o de computadora a computadora va cruzado. ¿Sí? De dispositivo a dispositivo, de dispositivos de la misma capa van cruzados. Dispositivos de distintas capas van derecho. Eso es lo que dice la norma. Ahora, ¿qué pasa? Hace 10 años que los dispositivos ya aceptan derecho cruzado como vienen, es decir, ya identifican que tienen que cruzarse y ya se cruzan solo por lógica interna. Así que, más allá que la norma especifica el cruce y especifica que sea plano, hace más de 10 años que esto no es necesario. ¿Comprendido? Sí. Esto es un famoso jack. ¿Vamos a bailar, Hernán? Es viernes de la noche hoy. Pensé que era parte de la presentación, tipo, como justo dijiste, este es el famoso Jack y sonó. De Hernán no me extraña, pero como no habla, no sé. El jack, digamos, lo que tienen que tener en cuenta que el jack, acá están de un lado suelen estar los colores que van conectados y del otro lado son unos enganches que van los cosas. Voy a ver si puedo mandar algunas fotos o algunos videos. No encontré ninguno que sea más o menos decente como para publicarlo. Fíjense que acá van a ver, digamos, ven una conexión a una pachera. Las pacheras, acá arriba están la forma de conexión, digamos, está la forma de conexión de norma A o de norma B, suelen estar las dos normas, y en algunos casos está una sola y en otros casos están las dos normas. Y ahí están las distintas, digamos, y ahí tienen los enganches. Los enganches son como una U de metal donde va apoyado el cable, donde va a apoyar el cable. Esa U de metal suele tener una pequeña cuchilla que corta la vaina y hace el contacto. ¿Sí? La cuchilla está armada especialmente para que corte la vaina y entre en contacto. De hecho, están así que cuando ustedes compran una pachera de categoría 6, como la vaina, digamos, como el cable suele ser más ancho y ustedes usan categoría 5, no pueden usar pachera de categoría 5 en pachera de categoría 6. ¿Por qué? Porque digamos, el cable, el conductor es un poco más grueso en categoría 6 y cuando ustedes lo inyectan sobre una pachera de categoría 5, como es un corte, en la categoría 5 baila y no toca los conductores. ¿Me comprenden? Se mezcló un poco eso. A ver, vamos a ver si. Comprenden que es una U, ¿no? El conector, ¿no? Para ver si tengo. No. Imagínense que. A ver. Imagínense que en realidad un patch es algo parecido a esto. ¿Sí? Donde, digamos, y después hace. Esto dibujar en línea no lo más recomendado, pero digamos un jack o un jack o una digamos un jack o una pachera suele ser algo parecido a esto, ¿sí?
donde, digamos, vamos a pintarlo todo del mismo color, vamos a ponerle negro. Esto está medio burdo a propósito, ¿sí? Pero el chiste es este, digamos, un jack o Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este es el cable suele tener el cable más una vaina. Más una vaina, ¿sí? Vamos a achicar un toque. Vamos a hacer más burdo la vaina. ¿Ven ahí? ¿Sí? El cable suele ser y una vaina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El categoría 5, imagínense que el categoría 6, el categoría 5 es 1 y el categoría 6 es igual, pero más chiquito. Digamos, el categoría 5 suele ser exactamente igual, pero un toque más chico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes agarran, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando ustedes pasen por acá, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cortar la vaina y va a tocar los contactos, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que va a pasar. Y el cable queda enganchado en ese lugar. ¿Comprenden? Sí. Los 8 cables van a quedar impactados sobre ese lugar. Entonces, todos esos cables van a enganchar y el mismo conector va a cortar la vaina y va a tocar el conector. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes están usando una pachera de categoría 6? Como el 6 y el 5 son un toque más, digamos, son apenas una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando pasen, el cable queda en el aire. Digamos, lo que suele pasar es que el cable no suele estar tocando, queda bailando, digamos. Se dice bailando porque no toca el conector. Corta el coso y a veces no llega a cortar el coso. Entonces, cuando ustedes usan una pachera de categoría 6, puede hacer la posibilidad de que no conecte correctamente con un cable de categoría 5. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque los diámetros son distintos. ¿Me entienden? Sí, ahora sí, con el dibujo. Más o menos, no, mis dibujos no son lo mejor, pero digamos, de hecho, hubiera tendido más tembleque en el pizarrón, pero bueno, me salva del tembleque. Bueno, entonces, por eso se habla de cuchilla de terminación, porque lo que hace esta cuchilla es golpear el cable para que llegue hasta el fondo y de paso corta el excedente del cable. El excedente que está para afuera lo corta y queda el excedente. Después ver si consigo un video de eso para que les quede bien claro. ¿Cómo son? A ver, el cable correctamente tiene que ir de todos los conectores a todos los conectores. ¿Qué puede pasarte? Que uno se equivoque y haga un par invertido, ¿sí? Que uno de los pares esté invertido. Entonces, la masa, digamos, en realidad suelen viajar en Winchester, es decir, el negativo sea el positivo sea el negativo, y eso hace que no ande, ¿sí? Porque están negados los cables. Entonces, tenemos par invertido, lo que te puede haber pasado también mapeo de cables incorrectos, y después cables divididos, es decir, que un par sea uno y otro par sea el otro, digamos. Estos son los distintos errores más comunes. Por eso es importante poder hacer pruebas de campo. De hecho, te puede pasar también que haya 2 que se estén tocando, entonces cuando hagan las pruebas te va a quedar 1 y 2 prendidos, entonces se tienen que probar cada uno de los cables por separado. Te puede quedar
cuando uno corta de más, es decir, con un cúter, digamos, te puede pasar este tipo de cosas porque cortó de más. Así que bueno, nada, este tipo de cosas se tienen que probar con un probador de continuidad, ¿sí? Obviamente hay no solamente continuidad, sí hay más cosas. Pero no, la continuidad no solamente es el único, digamos, estos errores no son los únicos, ¿no? También tenemos errores del tipo de, por ejemplo, recuerden que después vamos a ver que viajan en frecuencia, así que podemos tener, ¿cómo se llama? Que la frecuencia del cable no sea, por ejemplo, yo quiero ir a gigabit, y el cable 5E no llega a gigabit, entonces voy a tener problemas de frecuencia, ¿sí? Después tengo problemas de atenuación, por ejemplo, que el cable sea tan malo, que la resistividad sea tan alta, que, digamos, yo le meto 100 milivolts y llega 1 milivolt, entonces el receptor del otro lado no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque el cable tiene más atenuación que lo que correspondía. Después tenemos otro error típico, es la paradiafonía, que se produce cuando dos señales interfieren unas a otras, es decir, entonces yo tengo ruido de una señal a otra por paradiafonía. Después tenemos que digamos, la suma de potencia, es decir, en vez de restarse se suman, pero bueno, son el mismo efecto. Después tenemos atenuación, entre la atenuación y la diafonía hay un efecto también dando vuelta. Después tenemos pérdida de retorno, es decir, bueno, eso es una señal que rebota por algún imperfeccionamiento, digamos, por algún corte o algo en el no necesariamente corte, por algún doblez demasiado abrupto del cable o por alguna cuestión así, uno puede hacer que rebote la señal. Entonces es como el cable se comportaría como una, digamos, un pequeño quiebre en el cable o un doblez muy abrupto del cable. Lo que puede hacer es que la señal, parte de la señal rebote, es como crear como un espejo en el cable y eso hace que rebote. Después tenemos retardos, porque esos mismos problemas también pueden generar retardos y pueden generar cancelaciones de señal. Y todo ese tipo de pruebas se hacen con equipo especial, ¿sí? Y las pruebas se toman de una determinada manera. Hay toda una norma para hacer este tipo de pruebas y se suelen comprar equipos muy especiales, calibrados, que los más conocidos se llaman Fluke. Equipos Fluke. Suelen ser equipos extremadamente caros. Son este tipo de equipos que están acá. Digamos, esta es la marca más conocida. Hay otras marcas, obviamente, pero la marca más conocida es Fluke. Fluke siempre se dedicó a todo lo que tiene que ver con testeo de todos estos tipos de problemas del cableado. De hecho, para la certificación se testea cable por cable y te dicen si cumple la norma. No solamente se hace una inspección visual de la norma, sino también se miden un montón de parámetros como estos y te dicen si cumple o no cumple con la norma. Por lo general, y de hecho, cada 2 años hay que mandar a calibrar el Fluke. El Fluke, digamos, como es un aparato de medición y se usa para, digamos, y si lo usás para todo lo que tiene que ver para la norma, digamos, vos tenés que cada 2 años mandarlos a recertificar los cosas para ver si están midiendo correctamente el medido. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un documento de certificación en Fluke estándar. ¿Sí? Es de una documentación de hace 10 años atrás, pero bueno, por ahí te marca otros parámetros también. Una de las cuestiones que uno debería hacer es quitar los cables abandonados. Hay veces que es tan complejo hacerlo que, bueno, es un detalle. Otro detalle es que los cables se tienen que indicar con algún esquema, ¿sí? Indicadores de cable. Marcadores. Marcadores para el cable, por lo general, son los cositos de plástico que están acá. Ven acá, son estos.
Con estos marcadores uno le suele poner al cable y se los numera los cables. Hay marcadores también de papel, pero se suele usar el plástico porque imagínense que si vos vas a hacer un cable durante 10 años, la idea es que dure. Así que por lo general los cables suelen estar marcados de un lado y del otro para identificarlos rápidamente, porque si no es muy difícil después identificar qué tipo de, digamos, qué cables que cada cual. Así que uno debería marcar. Bueno, la documentación, ¿sí? La norma establece unos símbolos, por lo general, ¿sí? De cómo se debería hacer. En la Argentina se suele usar otros símbolos, que no me acuerdo cuál era la norma, pero digamos, las normas suelen establecer una simbología, ¿sí? De última se establece qué norma se usó para la simbología y las normas también establecen, por ejemplo, fíjense que manejo con los sindicatos, licencias con contratistas, es decir, hay un montón de normas que se establecen para un montón de cuestiones. Fíjense que, miren lo que dice, es decir, es increíble a veces. La mano de obra sindicalizada puede especificarse en un contrato, es decir, que la persona que vos contrates tiene que estar sindicalizada. Digamos, si un cliente establece claramente, el contratista debe cumplir con ese requisito. Qué sé yo, digamos, son cuestiones que las normas suelen establecer. Es bastante en ese sentido. Bueno. Bueno, ahí tienen, digamos, cómo se entra a un jack, cómo se entra a una, digamos, lo mismo ocurre con el día. Por lo general, en 100 gigas, en 100 megas, disculpen, en 100 megas, si ustedes se fijan, no todos transmiten. Fíjense que en norma A transmite el par 1 y par 2 y transmite el 3 y el 6. El 4, el 5, el 7 y el 8, en 100 megas no se usa en gigas. Gigas sí se utiliza. En 10 gigas y en 100 gigas se utilizan. Igualmente, si vas a usar 10 gigas, ya se recomienda fibra más que cobre. Pero bueno, existe categoría 8 y se puede usar 10 gigas. Y hay también 40 gigas y 100 gigas. No me acuerdo si la norma está en cobre, pero bueno, no importa. Acá están estas cuestiones y bueno. Y grimpear, digamos, cuando uno mete en un RJ45, hay que grimpear. ¿Qué significa eso? Trabar el cable, ¿sí? También tiene unas pequeñas cuchillas acá para poder hacer bien contacto. A veces hace contacto directamente contra la punta. Y después el grimpear es simplemente trabar el cable para que no se, digamos, para que no se mueva, para que no tenga movimiento y no, digamos, los contactos estén haciendo contacto correctamente. Con lo cual, en realidad, una de las cuestiones importantes es que al momento de hacer el corte, acá esté completamente parejo. Fíjense que acá hay una pequeña muesca y eso probablemente haga que este cable no, digamos, uno de los pares no funcione. ¿Sí? Así que bueno, por lo general el corte se recomienda que lo haga un equipo, se mete en el coso y después se hace el corte, y de hecho hay cortacables que ya hacen todo este tipo de corte. Bueno, respecto a los jack y a los cosas, vemos que lo que se suele hacer es posicionar todos los cables y después con la máquina se los corta, ¿sí? Así que bueno. Bueno, preguntas con respecto al cableado estructurado. Montones, porque si con esta explicación saben cableado estructurado, me quiere matar. Tantos años explicando otras boludeces. Si es el mejor método de explicación, me quedo con esto. Bastante info. Sí, igualmente son un montón de cuestiones de sentido común, más allá de cosas y de nomenclatura, porque muchas de estas cosas son nomenclaturas, tengan en cuenta eso, que hay un montón de cuestiones de nomenclatura y otra cuestión de, ¿cómo se llama?
básicamente, ¿cómo se le dice? Son cuestiones netas de nomenclatura y algunas cuestiones de sentido común, pero sí, digamos, lo que tienen que tener en cuenta son las cuestiones técnicas, a tener mucho cuidado siempre son la distancia de los cables, que eso es sumamente importante. Después lo vemos en la clase que viene, la teoría, vamos a ver que la distancia de los cables son sumamente importantes, porque si no el Ethernet deja de andar. Y el otro tema básicamente es después cómo hacer los cortes y cómo hacer las normas, que son cosas extremadamente importantes para tener en cuenta también. Todo lo demás tiene que ver con sentido común de instalación y bueno, hay 6 millones de cuestiones y el resto te lo hace el campo. El resto de las cuestiones te lo hace el campo. Lo que sí les recomiendo es que si se pueden tomar una lectura rápida del documento mejor, porque les va a aclarar un montón de cuestiones para el trabajo ¿cómo se llama? Que tienen que realizar. Bueno, ¿dudas, consultas? Hernán, ¿quería decir algo? Franco. No te escucho, Hernán. Si dijiste algo, no te escuché nada. No, no se te escucha. No, no. Ahí estoy viendo que me pusieron el lunes. ¿Qué? ¿Hernán? Una figura de ahí folio. Ahí está, ahí está. No. Yo escucho como Hola, Hernán. Hola, Hernán. Mariquena, ¿qué feriado había el lunes?